Ustedes bien saben que el examen físico es una técnica diagnóstica y como tal va a tener ciertos alcances y ciertas limitaciones. Y además, en el paciente crítico tiene algunas dificultades agregadas que hacen más difícil hacer algunos diagnósticos. En ocasiones, bueno, ustedes podrían hacerlo para ustedes. Comparar qué qué tan efectivos son ustedes diagnosticando un derrame pleural versus una tomografía o un abdomen agudo versus una evaluación posterior, ¿verdad? No es infrecuente que pedimos una valoración porque alguien sospecha ya una situación particular y a veces se requieren 2, 3 valoraciones para llegar al diagnóstico que se había propuesto. Bueno, habría que analizar cuál es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la persona que llega y evalúa al paciente. Y como tal, pues el examen físico es una herramienta diagnóstica que hay que saber cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y además cuál es la realidad de lo que se hace. Y es importante, pues, a raíz de todo lo que ocurre y lo que tenemos en la UCI, es saber cuál es el rol actual del examen físico en la UCI, qué tan adecuadamente lo hacemos, si es útil seguir haciendo examen físico en la UCI, que eso ya son ideas que se han planteado. Bueno, no, es que si usted tiene tales monitores, no vale la pena usar una herramienta más o menos limitada. Y esto a raíz de la sensibilidad, la especificidad y la relación costo-efectividad que puede traer esto. Y entonces hay algunas personas que están a favor de mantener el examen físico porque generalmente la historia clínica es difícil de obtener en el paciente crítico y los signos clínicos pueden ser la única ayuda para el manejo inicial. Es fácil y relativamente rápido. Se obtiene mucha información que puede influenciar el manejo del paciente rápidamente y puede ayudar a predecir pronóstico y optimización de medidas y recursos. Pero hay personas que también dicen que el examen físico, mejor ni perder el tiempo. Tiene muy mala sensibilidad, muy mala especificidad y no hay estudios suficientes que evidencien un beneficio real de un examen físico exhaustivo en la UCI y que los datos que se utilizan generalmente son extrapolados de otras poblaciones. Entonces, aunque cualquiera pensaría que nadie va a cuestionarse un examen físico, pues resulta que en cuidado crítico sí hay un debate al respecto. Esta es una publicación de septiembre del 2021, un póster que resumía, ¿verdad? Si el examen físico de rutina en el paciente hospitalizado representa o no una pérdida de tiempo. Y lo que anotaban ahí es que tomaba un tiempo valioso y ese tiempo, la persona no está aprendiendo, está, pues básicamente que era una pérdida de tiempo. Ahora, también están quienes dicen que no, al contrario, pues primero da información y el mantenerse haciéndolo mantiene o permite que persista una destreza en el mismo. ¿Okay? Ustedes compararán tal vez la capacidad de auscultar cuando estaban muy de estudiantes a tal vez ahora, y yo esperaría que ausculten mejor, ¿verdad? Entonces es una destreza que solo se va afinando con la práctica. O sea, escuchar soplos, escuchar ruidos pulmonares es una destreza auditiva que se entrena. Entonces, ahora
si no se hace adecuadamente, pues puede llevar a errores en los pacientes. Con frecuencia hay mucha incapacidad para detectar lesiones que, dependiendo del grado de pericia de la persona que examina, pues son más o menos evidentes, y es parte de la relación médico-paciente. Una buena parte de la confianza que el paciente tiene hacia el médico está dada porque lo revise, ¿verdad? Ese es William Osler haciendo las diferentes maniobras del examen físico en el año 1900 aproximadamente. Y en realidad, pues, háganse ustedes estas preguntas. ¿Se examina el paciente todas las mañanas en la UCI? Completamente. Ok. ¿Se examina el paciente todas las guardias en la UCI? Aunque sea incompletamente. No, ¿verdad? Ahora, ¿usted examina al paciente todos los días en la UCI? Todos van a contestar que sí, pero entonces no es coherente con la primera respuesta inicial, ¿verdad? Y examina usted todos los pacientes en las guardias. Eso es un sesgo egocéntrico. Todos los demás hacen las cosas mal, menos yo. O si las cosas son libres, solo yo me voy a portar bien y todos los demás se van a portar mal. Bueno, esta es una encuesta muy interesante. ¿Con qué frecuencia examina a los pacientes? Los residentes, pues la mayoría de los pacientes los examinan siempre, eso sí es cierto. Pero, por ejemplo, ya los asistentes, la mayoría nunca examina un paciente. O sea, nunca del todo. Todavía hay algunas veces anda cerca de un 18%, probablemente dependerá de cuál paciente. Ahí ustedes han visto quién llega y toca y quién no a un paciente. Obviamente, dependiendo del paciente y los diferentes momentos, pero el examen físico tampoco es algo que se haga en el 100% de los casos. Ahora, también hay algunas dificultades, ¿verdad? Cuando el paciente tiene medidas de protección, o sea, aislamientos. La presencia de aislamientos hace que menos pacientes sean examinados. Por los residentes todavía es un porcentaje bastante similar, pero un paciente aislado, un asistente, ni entra con frecuencia. Y eso, o sea, no hacía falta mostrarles estos estudios, ¿verdad? Ustedes bien lo infieren y hablan de una problemática. Ahora, cuando le preguntan a la gente que, eh, que por qué está a favor o en contra del examen físico, pues sí, hay todo tipo de argumentos, ¿verdad? Desde los que tienen que ver con tiempo o que tienen que ver con que ya hay otras opciones mejores para estar seguro de los diagnósticos. Ahora, también existen motivos por los cuales se realiza un examen físico subóptimo o inadecuado en estos lugares. Obviamente hay algunas dificultades inherentes al paciente. No todo paciente se puede mover, a veces están muy inestables, tienen apósitos, las fajas abdominales. ¿Para qué sirven las fajas abdominales? Para no examinar al paciente, nada más, no inciden absolutamente en nada de ventración o no. ¿Okay? Imagino que ya los cirujanos eso habrán leído varios estudios al respecto. El ruido, las unidades de cuidado crítico, pues, yo les dije ayer qué decibelaje deberían tener. ¿Cuánto dijimos? 30 durante la noche, 40 durante el día.
ahora ponemos el decibelímetro, hay aplicaciones en el teléfono, ahora llegan, lo ponen y se dan cuenta cuando llegamos a los 80, que no es nada infrecuente. También el tiempo, hay poco énfasis por los mismos asistentes, ¿verdad? O sea, a veces la manera que examinamos al paciente la semana pasada de la cama 4, el de la valvulopatía, tampoco es lo usual, termina siendo algo más cuando el paciente tiene alguna peculiaridad. Tenemos los pacientes muy monitorizados, entonces a veces con eso utilizamos subrogados, entonces no vamos a examinar con tanta frecuencia. Y la verdad es que hay evidencia heterogénea de su utilidad. No podemos decir del todo que todo el examen físico sea útil indefinidamente. Y bueno, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la inspección, usted puede ver la presión venosa central o puede ver el pulso venoso, o debería poder verlo. Eso no es un mito de los libros de semiología. El pulso venoso realmente existe y se puede ver. Y a diferencia del pulso arterial, que es hacia afuera, el pulso venoso se caracteriza por ser hacia adentro. ¿Okay? Sin embargo, varios de los usos que se les ha dado a estas maniobras, como por ejemplo predecir las presiones de llenado del atrio derecho, no correlacionan para nada con la medición de una presión venosa central o de una presión venosa yugular, por poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí ven algunos ejemplos de auscultación cardíaca, donde se comparan en blanco, son residentes de medicina interna, el stem ligeramente más oscuro como gris de médicos de familia, y en negro estudiantes médicos, para valorar, por ejemplo, soplos de estenosis mitral, estenosis o insuficiencia aórtica, etc. Y vemos que el porcentaje de precisión, pues, es bastante deficiente. Y donde se compara también, por ejemplo, es residentes de primer año con residentes de tercer año de medicina interna o de medicina de familia, entre ellos, pues la diferencia no llega a ser tan marcada. ¿Okay? Entonces, ¿será que no hay suficiente énfasis en esos procesos de formación, o que se asume que ya saben y la evidencia es de que no, ¿verdad? Igual con la auscultación pulmonar, ¿verdad? También comparando residentes de diferentes especialidades, vemos que, por ejemplo, para auscultación pulmonar, quienes alcanzan mayor certeza diagnóstica la mayoría de veces con los ruidos pulmonares, pues son los fellows de Neuma, ¿verdad? Ahora, la palpación también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, para un aneurisma de aorta abdominal, el rango de sensibilidad va de 33 a un 100%. ¿Okay? Quiere decir que dependiendo de las características de la lesión que tenga el paciente y de la pericia de quien examina, pues es mayor o menor la probabilidad de que alguien lo detecte. Generalmente, si es una masa ya muy grande, cualquiera la va a detectar, pero una masa muy pequeña va a ser mucho más difícil. Entonces, es algo en lo que realmente existen limitaciones. Este es otro ejemplo de la sensibilidad y la especificidad de diferentes médicos según la impresión de
la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Y vemos que la sensibilidad, pues, anda entre un 60 entre los residentes y un 80% entre ya asistentes cuando hay una peritonitis bacteriana espontánea. Pero es peor para decir que el paciente no la tiene. O sea, la probabilidad de fallar es 2 de cada 3 veces que usted dice que alguien no tiene una peritonitis. Sí, sí teniéndola, ¿verdad? De hecho, es un examen que no debería basarse en criterio meramente clínico, requiere un examen. O sea, si el paciente tiene ascitis, hay que tomarle una muestra. Otro ejemplo, hipertensión intraabdominal. El examen físico no sirve absolutamente para nada en el diagnóstico de hipertensión intraabdominal. Probablemente donde usted ya no tiene dudas es porque tiene un abdomen en tabla, como un paciente que tiene el intestino isquémico. Entonces, eso de que se solicite valoración ante sospecha de hipertensión intraabdominal sin tener una medición, o sea, no tiene sentido. La única forma de diagnosticar hipertensión intraabdominal es midiendo de forma adecuada y aún así la medida tiene sus limitaciones, pero el examen físico no es suficiente para diagnosticar esto. Entonces, bueno, si el examen físico no es tan bueno, ¿qué alternativas tenemos? Vean, por ejemplo, una comparación entre la auscultación, la radiografía de tórax y el ultrasonido pulmonar, detectando diferentes alteraciones como derrame pleural, consolidación alveolar o un síndrome intersticial alveolar. Entonces, vean que, por ejemplo, un derrame pleural, la certeza diagnóstica de la radiografía es peor que de la auscultación, pero la que es muy superior es el ultrasonido. Mientras que para una consolidación también, o sea, la sensibilidad es bajísima de la auscultación, la radiografía pues más o menos, y es muchísimo mejor con el ultrasonido pulmonar. Entonces ya ustedes van viendo que hay algunas cosas que sí podemos hacer con el examen físico tradicional, pero hay otras que es más beneficioso ir extendiendo con el uso de estrategias de monitorización, de medición o herramientas diagnósticas. Ahora, la posición, al menos la mía, de por qué se debe hacer el examen físico, porque puede detectar eventos o lesiones asociadas con morbilidad y mortalidad. ¿Okay? Hay cosas que cuando usted ve, ya no hay vuelta atrás. Entonces es importante darse cuenta de esas situaciones. Puede orientar diagnósticos, puede orientar intervenciones, puede orientar pruebas diagnósticas más específicas, mejora la relación médico-paciente, reduce la despersonalización del paciente. ¿Okay? No es nada más un cúmulo de carne y huesos en una cama. Usted llega, habla con el paciente, se presenta, le dice quién es, lo toca, el paciente se vuelve no un ser etéreo, sino un ser real, una persona para usted. Y también hay estudios donde se muestra que hay mayor satisfacción del paciente y de la familia. Incluso el paciente que es examinado, hay estudios de esto, ante un error diagnóstico, son menos severos hacia el médico que los examinó mejor que hacia el que no lo hizo. Hasta eso han estudiado. Ahora, hay herramientas que deberíamos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, el Muse es un score de alerta para los pacientes en diferentes escenarios, salón, intermedios, incluso UCI, que se basa en cinco variables vitales. Entonces, presión sistólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura,
y un score neurológico de acuerdo a su nivel de respuesta. Y resulta que el Muse o el News también, el nuevo y el News 2, que existen desde hace un montón de años, pues se asocian con muy buena detección de eventos adversos. Resulta que pequeños hallazgos en el paciente ya nos hablan de predicción de algunos desenlaces en ciertos escenarios. Por ejemplo, una taquicardia de más de 45% predice mortalidad en pacientes con hemorragia en puente. Entonces, ese paciente ya tiene una probabilidad de mortalidad pues, muy alta. Predice complicacionas en pancreatitis biliar. O sea, no es lo mismo un paciente que está con una frecuencia cardíaca normal a uno que está mucho más taquicárdico. Incluso el paciente con neumonía o con shock predice mortalidad en paciente con infarto. Predice en el paciente con hemorragia digestiva alta la presencia de una lesión sangrante en la endoscopía. Entonces, todas esas cosas les puede decir que el paciente esté taquicárdico. El mismo signo en diferentes escenarios les va a traducir cosas diferentes. Entonces, por eso es importante saber cuál es la utilidad de ese signo. En un paciente con coma, si tiene una presión de más de 160, la probabilidad de una lesión cerebral estructural es sumamente alta. ¿Okay? Entonces, el paciente que llega y de repente no responde, ya sea que llegó a emergencias por eso o que estaba internado por cualquier otra cosa y sufrió esto, pues bueno, si está particularmente hipertenso, pues hay que pensar en este tipo de lesiones. El examen de los extremos de la temperatura. Temperatura de más de 39 se asocia con mayor mortalidad si el paciente tiene una hemorragia de puente. La hipotermia predice mortalidad en falla cardíaca y también en neumonía y en bacteremia. Interesantemente, no es la fiebre lo que se asocia con peor desenlace, a pesar de que a todos les preocupa la fiebre, pero casi nadie se preocupa cuando el paciente está en 34. Con frecuencia pasará desapercibido. La frecuencia respiratoria, definitivamente la taquipnea nunca es normal. Así el paciente sature bien, ese paciente tiene mayor riesgo de diferentes lesiones. Por ejemplo, un paciente con más de 24 de frecuencia respiratoria en el ventilador va a fallar si usted lo intenta deshabituar y extubar. Entonces, si está taquipnéico, la probabilidad de que falle es 3 veces. Si normalmente tenemos una tasa de fallo como de 5 a 10%, pues ese paciente tendrá 3 veces o más probabilidad de fallo. Entonces, mejor ni siquiera exponerlo. Un paciente con tos y fiebre, que además tiene taquipnea, pues probablemente tiene más riesgo de tener una neumonía, ¿verdad? La saturación. Una saturación de menos de 90 en un paciente hospitalizado se asocia con mayor mortalidad. Y en pacientes ambulatorios, una saturación de menos de 95 se asocia con mayor probabilidad de neumonía. No es normal que una persona, no sé, de 30 años llegue saturando 96%, ¿verdad? O que tenga una PO2 en 50, ¿verdad? Hay datos que no son concordantes y no es infrecuente que hay pacientes que luego vemos aquí en la UCI que llegaron a emergencias saturando 96% y le dijeron que no era nada. O sea, ninguno de los que estamos acá escuchando esto debería saturar menos de 98.
Bueno, delirio, ¿verdad? Básicamente es qué tan útil es el CAMI-Q para detectar delirio, y vean que la probabilidad de que el paciente realmente esté en delirio con un CAMI-Q positivo es sumamente alta. Entonces, precisamente por eso es la herramienta que tenemos que utilizar para esto. Pero no para todo eh, hay datos tan claros. Y resulta que lo que la gente llama el ojo clínico o la intuición, eso en psicología se llama gestalt, ¿verdad? Cuando usted percibe algo pero no lo puede explicar y no tiene tan claro por qué está pensando en eso. Resulta que pues sí ayuda esa intuición, que en realidad lo que usted está haciendo es un reconocimiento de patrones, y probablemente utiliza tantas variables que por eso es que no puede identificar cuáles son las que con mayor probabilidad están haciendo esto. Por ejemplo, para diagnóstico de intubación en un paciente con distrés, funciona muy bien. Entonces, el paciente tal vez no está tan taquipnéico, el trabajo le baja un poco, pero usted se queda ahí con la espinita, intúbelo. Porque probablemente su intuición, de hecho, predice mejor que la saturación, que la frecuencia respiratoria o que otros predictores de intubación. Hay escenarios donde este reconocimiento de patrones es todavía más importante para saber que, que está ocurriendo algo mal. Y es la única persona que le gana al médico en esto es el cuidador. Si el cuidador ve mal al paciente, o el papá o la mamá ve mal al niño, eso aumenta la probabilidad de que haya un evento adverso. En pediatría es donde más se ha estudiado. Hay signos también que son muy ominosos, ¿verdad? Como el moteado, la escala de moteado, ¿verdad? Que es 1 si apenas es en esta zona, 2 sobre la rótula, 2 toda la rodilla, 3 hasta mitad del muslo y 4 todo el muslo y 5 más para arriba. Pues resulta que correlaciona muy bien con mortalidad. Y el paciente que tiene este score de llegada, si a las 6 horas usted no ha corregido eso, así la presión arterial media sea 130/90, ese paciente sigue teniendo alta mortalidad, muy mala sobrevida. Entonces, vean que hay una correlación entre mortalidad a 14 días y el puntaje de moteado. Entonces, por eso cuando reanimamos un paciente, buscamos que rápidamente se hayan corregido este tipo de hallazgos. Si usted no lo hizo en 6 horas, ya perdió la ventana que tenía para hacer. Y bueno, resulta que donde se compara resucitación dirigida por el estatus de perfusión periférica, básicamente un signo físico como el llenado capilar, es tan eficiente como si ustedes lo hacen por niveles de lactato. Entonces hay cosas del examen físico que definitivamente sí tienen evidencia de su utilidad. Este es el estudio Andrómeda que salió hace 5 años ya. Ok, ahora el paciente hipoperfundido en la UCI, como les decía, ¿verdad? No es lo mismo estar moteado a tener ya apenas frialdad distal, ¿verdad? Eh, Otro punto importante es la relación entre el examen físico y la presión de llenado y la presión de oclusión de arteria pulmonar. Resulta que
el examen físico pues sí tiene sus limitaciones para predecir cómo van a estar el índice cardíaco y la presión y el gasto cardíaco en general. Luego lo que les había mencionado, ¿verdad? La probabilidad de detectar un aneurisma según el tamaño. Un aneurisma de más de 4 centímetros es más fácil de detectar que uno de 3. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo que luego se los puedo mostrar. Ahora, hay diferentes escenarios ya de patologías donde el examen físico también tenemos que saber qué hallazgos son importantes para irlos a buscar. Por ejemplo, si usted está sospechando disección de aorta torácica, ¿verdad? Si ese paciente tiene un déficit neurológico focal, si tiene ausencia de pulsos en algún lugar, si tiene un ensanchamiento en la aorta o en el mediastino, en la radiografía, que tenga historia de hipertensión, todo este score, la probabilidad de un aneurisma va a ser mayor de acuerdo al número de hallazgos que tenga de entre esos. Un paciente con expansión torácica asimétrica, que es muy común en la UCI, ¿verdad? Y es apenas inspección. Si es simétrica, entonces eso va contra la presencia de un derrame, pero si está presente, entonces va a aumentar la probabilidad de una neumonía si tiene tos o fiebre o intubación selectiva, ¿verdad? Y derrame pleural, igual que los frémitos táctiles. Para ascitis, el mejor examen que hay para detectarlo es la onda, la onda ascítica, ¿verdad? Que generalmente tiende a estar bastante presente en hepatópatas. Y entonces, bueno, viendo todas estas cosas y todas las limitaciones que hay, obviamente habría que hacer algunas eh, recomendaciones. Y entonces este es un examen físico sugerido para un paciente que está en ventilación mecánica o que tiene un RAS de menos de 0 por sedantes. Entonces, ¿qué cosas debería verle usted en cabeza? Un RAS, un Glasgow o la escala que le pidan en la unidad. Siempre un BPS, ¿verdad? Ver pupilas, los senos paranasales en el paciente crítico se deben insonar. En la boca hay que ver cómo está la sonda, ya sea en la boca o en la nariz. La posición del tubo se debe verificar con ultrasonido. Todas estas cosas son situaciones que se ha visto que en las cuales utilizar el ultrasonido mejora y ayuda a detectar complicaciones tempranamente. En el tórax hay que ver el ritmo y el pulmón no se ausculta. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones en el paciente ventilado a la auscultación. Pero entonces, ¿qué hay que hacerle a ese paciente? Ultrasonido de pulmón y ultrasonido cardíaco. Hay que revisar las invasiones vasculares, los monitores, ver el ventilador y ahí interesa la sincronía y el acople, los parámetros eh, de mecánica y los de intercambio. En el abdomen en el abdomen sí hacemos toda la inspección, pero idealmente ese paciente tiene que tener un ultrasonido, básicamente un POCUS o un FAST, ¿verdad? Cualquiera de los protocolos eh, que hay para esto. Se debe insonar la cámara gástrica, que generalmente usted va a detectar una cámara gástrica distendida mucho antes de que el paciente empiece con residuos altos. Igual en el tracto genitourinario, ¿verdad? Revisar la sonda Foley con el ultrasonido.
Y en las extremidades, pulso, reflejo plantar, piel y tejidos blandos, llenado capilar, siempre buscar úlceras y cualquier abultamiento insonar. El paciente de neuro, obviamente, requiere un examen físico neurológico mucho más completo, pero este examen físico debería ser como el mínimo en un paciente en UCI. Ahora, cuando el paciente ya está despierto y ya extubado, entonces la auscultación pulmonar y cardíaca pues se puede realizar con mayor tranquilidad, pero ante la menor duda ese paciente hay que hacerle un ultrasonido. Y por lo demás es prácticamente lo mismo, excepto que en extremidades ya se debe valorar fuerza muscular para intentar detectar debilidad adquirida en UCI y otro tipo de patología neurológica. También hay algunos protocolos que incluyen el uso de ultrasonido rutinario en el paciente crítico y se ha visto con reducción de, más bien con aumento en la detección de lesiones y con más o menos 2 de cada 3 lesiones encontradas en el ultrasonido requieren una intervención. Entonces no es nada más que se encuentran cosas y se suman diagnósticos, sino que esos diagnósticos sí se asocian con intervenciones para el paciente. Entonces, bueno, recordar que aunque eso se ve muy bien, ¿verdad? Está bien, hay que revisar el paciente, pero probablemente ella ahí va a dejar pasar un montón de lesiones, ¿verdad? Que el paciente podría tener. Entonces, lo que hay que utilizar es la herramienta óptima que nos permita el mejor desempeño posible con el que detectemos la mayor cantidad de alteraciones y que nos ahorre tiempo. Ahora, por dicha acá, generalmente da para tener 2, 3 pacientes. Es raro el momento donde ocurre más que eso, pero con el simple hecho de que usted se tome 10 minutos, de hecho, ese examen que yo le sugiero tarda 10 minutos con el ultrasonido, incluido lavado de manos y limpieza del ultrasonido. ¿Sí? Si lo aprenden a hacer como una coreografía, pues ya queda internalizado y es muchísimo más fácil. Y bueno, eso era lo que traía para hoy. No sé si tendrán alguna pregunta o comentario.